La idea de hoy es que vamos a ver lo que es como bioelementos y oligoelementos, que palabras más, palabras menos, son los famosos minerales. Luego vamos a tener la sección de vitaminas, que esa es un poquitico más larga. Vamos a hacer un break entre una y la otra, ¿sí? Porque tenemos más o menos hasta las 10 de la noche para esta clase. Pero, diga, más o menos, alguien me pone un cronograma, un cronómetro por ahí, más o menos a las 2, a las 4, 4 y 15, hacemos la primera pausa. ¿Listo? O creo que un poco antes, vitaminas más largas. ¿Listo? ¿Cómo te llamas parcial? Entonces solo tenemos una sola bala, ¿no? Chicos, ustedes son del programa de medicina. Ah, súper. Listo. ¿Qué han leído sobre los bioelementos y oligoelementos? No, pues ustedes no los pueden leer. ¿Sí va a parecer de qué? Ah, eso es fácil. Puras placas rosadas y moradas. Todo bien coquete. Bueno. Realmente los bioelementos y los oligoelementos, chicos, yo no tengo una voz muy grave ni tampoco tengo una proyección de voz tan alta. Los oligoelementos o bioelementos son los que conocemos como los famosos minerales. ¿Sí? Esos minerales vamos a partirlos en una siguiente clasificación, que son los macro y son los microminerales. Y ahí de qué quiero que ustedes aprendan, de que hay unos macrominerales que normalmente son necesarios en 100 miligramos día, ¿sí? Para todo el funcionamiento de varios sistemas del cuerpo humano que ya vamos a ver ahorita. Y la idea es que ustedes entiendan la funcionalidad o la importancia de estos macro y microminerales y cómo eso se hila con lo que ya han visto con el profesor Herbert en todo lo que es fisiología digestiva, creo que ya vieron, creo que ya ustedes van a ver, ¿ya lo vieron? Entonces todo eso se hila con todo eso de una vez, ¿listo? Palabras más, palabras menos. Cuando hablamos de macro, hablamos de grande, cuando hablamos de micro, hablamos de pequeño. Entonces los macrominerales son necesarios en 100 miligramos y los microminerales son en 15 miligramos día. Es decir, que esos son necesarios 6 veces más que estos micro. ¿Listo? Entonces vamos a ver uno a uno cuáles son los macro y cuáles son los micro. ¿Listo? Normalmente los minerales en conjunto, tanto macro como micro, ¿sí? Representan más o menos el 3,5% de nuestro peso corporal. ¿Sí? Dependiendo pues obviamente de la edad, del estadio, del sexo y de algunas condiciones específicas. Esto hablando de población sana, ya cuando hablamos de deportistas es otro mundo totalmente completo, cuando hablamos de niños también es totalmente diferente. Pero para que lo tengamos en cuenta, los 5 macrominerales más importantes va a ser el magnesio, el sodio, el potasio, el cloro y el azúcar. ¿Sí? Es decir, que esos son los que necesitamos en mayor cantidad. Por ejemplo, el sodio, ustedes ya vieron todo lo que es regulación cardíaca, ¿sí? Y todo lo que es la importancia del potasio en la misma regulación cardíaca. ¿Listo? Se sabe que una desregulación, una hipercalemia o una hipocalemia, ¿sí? Una deficiencia de potasio, puede generar radicales o puede generar radicales. De ahí viene como relacionar que es un mineral que se necesita en altas cantidades. Y tenemos unos más pequeños, ¿sí? Por ejemplo el hierro, que de los micros es el que más se necesita en mayor cantidad. El zinc, hay diferentes formas de escribir zinc, ya sea en inglés o en español. ¿Sí? El yoduro, selenio, magnesio y el hierro. No los vamos a ver los 11 porque si no, no salieron de aquí, saldríamos a las 11 de la noche. Pero vamos a ver los más importantes con una biodisponibilidad nutricional. ¿Sí? Por ejemplo, lo que es acá el cobre. El cobre es un micromineral que está presente en casi todos los alimentos, se necesitan muy pequeñas cantidades y las enfermedades o las patologías asociadas a la deficiencia de cobre son muy pocas, como la enfermedad de Wilson, ¿sí? Que es una enfermedad genética. Entonces, vamos a tratar las más prevalentes y de mayor importancia en el campo médico. ¿Listo? Por ejemplo, tener en cuenta que los minerales, algunos de ellos funcionan como cationes y otros funcionan como aniones, eso ustedes ya lo saben desde la bioquímica, ¿sí? Y hay algunos otros que no necesariamente funcionan como electrolitos, sino que tienen una función especial para generar diferentes gradientes sin necesidad de ninguna carga, ¿sí?
Los minerales no son absorbidos, se excretan normalmente, los minerales no absorbidos normalmente los excretamos por heces. Esto es bien importante, creo que lo tengan en cuenta, porque se han generado modas, por ejemplo, de tomar magnesio, ¿sí? Hay que tomar magnesio para todo, hay que tomar zinc para todo. Y como yo les mencionaba, nosotros tenemos unos requerimientos, los vamos a ver puntualmente uno a uno. Y cuando excedemos esos requerimientos, pues realmente el cuerpo lo que hace es sacar por eso. Cuando no hace un daño, claro está. ¿Listo? Y la disponibilidad de los minerales también depende mucho del tipo de alimentos, ¿sí? Donde los consumimos. Y cuando no es posible el consumido de los alimentos, también depende mucho la palabra biodisponibilidad del tipo de mineral que consumimos en diferentes presentaciones médicas. Por ejemplo, que de estos, por ejemplo, que ustedes ven acá, estos ejemplos, ¿cuáles han visto ustedes si alguna vez lo han estado en una tía o una prima embarazada? Normalmente acostumbran a tomar de aquí durante el embarazo. ¿El qué? El hierro. ¿Sí? Entonces, cuando les hablamos, por ejemplo, de la disponibilidad de los minerales, no es lo mismo que una madre gestante tome sulfato de hierro a que tome citrato de hierro. Uno es más biodisponible que el otro. ¿Listo? Vamos a empezar con los macrominerales, es decir, los que necesitamos en mayor cantidad. El más importante, el calcio, ese también lo toman las mujeres gestantes, ¿sí? Realmente es importante tenerlo en cuenta porque ¿dónde se depositan las reservas de calcio? ¿En dónde? ¿No les escucho? Músculo. Músculo. Retículo endoplasmático. El músculo utiliza calcio para las contracciones, el retículo endoplasmático también lo necesita para las sanguinización, pero todos recordamos que calcio. Huesos. ¿Listo? Nuestros huesos, como estructura osteomuscular, es una reserva totalmente de calcio. ¿Sí? Por eso las mujeres gestantes deben tomar calcio, porque cuando empieza el proceso de gestación, ¿sí? Generar los huesos del niño aumenta la necesidad de calcio y el niño o lo saca de lo que come la madre o lo saca del mismo hueso de la madre. ¿Listo? Normalmente el 99%, mira, está aquí en la diapositiva, lo que pasa es que no leyeron, el 99% del calcio se encuentra dentro de los huesos y dentro de los dientes. Ese 1% se encuentra en el músculo, se encuentra en el retículo endoplasmático, de la molecular. ¿Listo? Y el otro, y también esto acoge lo que es líquidos extracelulares. ¿Listo? Es bien importante tener en cuenta de que en sangre también hay un calcio que está viajando, ¿sí? Ustedes ya vieron sistema endocrino, ¿cierto? No. Ah, bueno, les voy a dar un pequeño adelanto. Se van a dar cuenta de que debe haber un aporte o debe haber un perfecto equilibrio entre las cantidades de calcio extracelulares que normalmente viajan en la sangre, ¿sí? Y ese calcio que está volviendo todo el tiempo en la sangre, el disminuye y aumenta. ¿De qué depende que disminuye y aumenta? Por ejemplo, la glándula paratiroidea y la glándula tiroidea es dependiente de calcio. ¿Sí? Entonces, cuando va a generar hormonas, saca calcio de la sangre, y ese calcio que se pierde de la sangre, y se va a reponer de donde sale, de los huesos. Cuando tú consumes calcio a través de tus alimentos y se sube el calcio a la sangre, la misma glándula paratiroidea y tiroidea son los que regulan otra vez que entre el calcio a esa estructura de reserva. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante. ¿Listo? Normalmente el calcio, como les mencionaba, igual que el hierro, está también unido a otros sustratos, ¿sí? Como carbonato de calcio, citrato de calcio, ¿sí? Entonces normalmente no lo encontramos en solitario. Ya se vuelve ionizado cuando se hace procesos moleculares muy específicos. ¿Listo? Entonces, algo bien importante, funciones del calcio, es importante para la absorción, es importante la vitamina D, y la vitamina D para su absorción también es importante que haya la disponibilidad de calcio. Van a ver sus clases de sistema endocrino que la hormona paratiroidea, no la tiroidea, sino la paratiroidea, es el principal regulador de vitamina D. Y la vitamina D es la que te indica cómo se va a hacer esa absorción o reabsorción o descalcificación en nuestro sistema óseo. ¿Listo? Normalmente funciona mejor en medios ácidos, ¿sí? El calcio normalmente es soluble. De fuentes alimentarias lo encontramos más, en mayor medida en la lactosa. La lactosa está en los alimentos como los lácteos, ¿sí?
también la encontramos normalmente en algunos aminoácidos como la lisina y la arginina. ¿Listo? Y en estados fisiológicos, pues hay un incremento, que era lo que yo les venía hablando. ¿Sí? Hay en estados fisiológicos unos ciclos vitales de la vida donde el calcio se aumentan las necesidades, embarazo y lactancia materna y la práctica. ¿Sí? Cosas que dificultan la absorción del calcio. ¿Sí? Déficit de vitamina D. Personas con paratiroidismo o con hipotiroidismo tienen deficiencia en la absorción de la vitamina D, por lo tanto tienen deficiencia en la calcificación y reabsorción del calcio. Exceso de grasas saturadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las grasas saturadas lo que hacen es multiplicar y encapsular o encarcelar las moléculas de calcio y no permite que haya una absorción. Ácido oxálico o ácido fítico, ¿sí? Que funcionan como quelantes, ¿sí? Y medios alcalinos. Bueno, lo que pasa es que normalmente cuando nosotros consumimos muchas grasas saturadas, ¿sí? En la piel se empieza a generar como una especie de sebáceo, ¿sí? Tristemente, pues no es chiste, en la Segunda Guerra Mundial, los cuerpos de los judíos en los campos de concentración eran usados para hacer jabones, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esa grasa saturada que genera jabones, es un signo semiológico de cuando hay un exceso de consumo de grasa que se hace esa especie de seborrea, ¿sí? En la piel, que ya se vuelve muy grasosa, pues uno intuye de entrada que una persona va a tener deficiencia de absorción de calcio. ¿Listo? Ácido oxálico y ácido fítico. El ácido fítico funciona más bien como un quelante, ¿sí? Cuando ustedes escuchan quelante es que tiene la capacidad de encerrar una sustancia, una molécula como tal. Medio alcalino, eso es bien importante, porque normalmente para que una persona pueda tomar calcio y el calcio le funcione bien, debería tomarlo en ayunas o después de las comidas. Partiendo de que ya les estoy diciendo de que el calcio se absorbe mejor en medios ácidos. En ayunas. Porque cuando usted está en ayunas es cuando el estómago está más ácido. Usted le pone los alimentos y ese pH, esos iones de hidrógeno empiezan a bajar. ¿Listo? Y la fibra aumenta la motilidad, es decir, que personas que tienen un hábito intestinal muy alto, ¿sí? Eliminan por veces mayores cantidades de calcio. A eso quiero referirme que, miren, hay personas que dan del cuerpo una vez al día, ¿sí? Y eso no es excelente. Hay personas que dan día por medio, eso tampoco es excelente. Pero hay personas que desayunan, van al baño, almuerzan, van al baño, cenan, van al baño, ¿sí? Entonces, normalmente ese tipo de personas que tienen una motilidad aumentada tienen mayores necesidades de calcio. ¿Listo? Funciones, ya le había mencionado, realmente son estructurales. Activación de enzimas, hay enzimas que son dependientes de calcio. No los voy a mortificar con que me digan cuáles son las enzimas dependientes. No, ¿sí? Eso ya se mortificaron ustedes bioquímicas, ¿sí? Pero sí que entienden las funciones. Y algo bien importante es que el calcio también promueve la secreción hormonal de insulina, contracciones musculares, como les decía por acá un compañero, coagulación sanguínea y oxidación de los mismos ácidos grasos. ¿Listo? Pero cuando hay un exceso de ácidos grasos, pues no es posible hacer esa misma oxidación porque la deficiencia de calcio se ve expresada por el exceso de tejido adiposo que encapsula ese mineral. ¿Listo? Fuentes, la principal, la leche, claro que sí, todos sus derivados, lácteos, yogures, ¿sí? Harinas integrales. Cuando, por ejemplo, ustedes saben la diferencia entre integral y no integral, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el arroz blanco y el arroz integral? El arroz integral tiene fibra. El arroz integral tiene fibra. ¿Quién da más? ¿No está bien? La cáscara. La cáscara. La palabra integral significa íntegro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, normalmente en las cáscaras de los cereales, como la avena, como el trigo, como el centeno, como el arroz, que es un cereal, en esas cáscaras hay altas cantidades de calcio. ¿Listo? Legumbres como los frutos secos, como las pepas, frijoles, lentejas, garbanzo, y crucíferas como, por ejemplo, que eso que dicen, y es que la lechuga o el repollo tiene 10 veces más calcio que la leche. Es verdad. Lo que pasa es que hay un problema, es la biodisponibilidad. ¿Sí? Siempre piensen, nosotros somos animales vegetales, ¿sí? Pero tenemos origen animal, normalmente lo que consumimos de origen animal siempre va a tener una biodisponibilidad mucho más alta, ¿sí? Es decir, lo podemos absorber con mucha mejor, de una mejor manera. Normalmente las recomendaciones de calcio son de 1000 a 1200 miligramos día. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que yo les decía que los microminerales son 15 miligramos más o menos? Estos son
Esos son macros, estamos hablando de 1000 miligramos. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Cuál es la forma más biodisponible? ¿Del calcio? Sí, del calcio. De la forma más biodisponible es cuando viene mezclada a otras moléculas, cuando hablamos de alimentación, ¿sí? Cuando, por ejemplo, aquí en la leche, el calcio viene mezclado a la lactosa. ¿Sí? Entonces, tú rompes la lactosa y al romper la lactosa saca la glucosa y la lactosa y libera moléculas de calcio. Iones de una vez. ¿Listo? Ya el medicamento lo vas a ver que hay diferentes, lo tratan de pegar con carbonato de calcio, ¿sí? Que tratan sin deshilar cuando es el carbonato, como ese glúcido, ¿sí? De la leche. Pero el citrato de calcio es mucho mejor, ¿sí? Porque el citrato de calcio ya es un medio ácido, ¿dónde está? Un medio ácido que permite mayor absorción. A veces los medicamentos lo que hacen es como mejorar esas condiciones de los minerales, pero no voy a enloquecer con eso porque todavía no me enfarmo. ¿Listo? Eso es nada más para que ustedes vean todos los alimentos que pueden tener calcio. No les voy a preguntar en el examen. Dígame 10 alimentos pueden tener calcio, la tablita verde, el correo. Para que lo entiendan así. Entonces, si ven, no hay mucho que tomar, no necesitan las diapositivas, más bien con una buena atención en clase, más que suficiente. Vamos a hablar del déficit del calcio, ¿sí? Como les decía, el calcio es principal para la estructura de nuestro sistema óseo, ¿sí? Y su deficiencia produce esto, ¿sí? El quinovalgo, que es asociado al raquitismo, ¿sí? Ahora, usted me dice, bueno, ¿qué pasa con la artritis reumatoidea? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la osteoporosis? Son condiciones patológicas que no permiten la absorción de calcio. Aquí estamos hablando de qué pasa cuando una persona tiene un déficit de calcio en el queso, ¿sí? Desarrolla raquitismo o puede desarrollar osteomalacia. ¿Listo? El exceso de calcio, porque miren que hay mucha gente que le encanta suplementarse, puede generar estreñimiento, ¿sí? Porque el magnesio, por ejemplo, compite por el mismo transportador de calcio. Y el magnesio normalmente es un relajante, ¿sí? De la parte de los enterocitos, ¿sí? De la motilidad. Náuseas, poliuria, que es porque es que esa poliuria. Exacto. Y cálculos renales. Aquí voy a hacer un énfasis, y es que la corrección de cálculos renales a partir de calcio, porque lo primero que le van a decir a la gente es que no tome qué. Cuando tiene cálculos, que no tomen leche. Pero eso realmente, si ustedes se ponen a ver, hay muchísimas cosas que tienen calcio. Entonces no es solo la leche. Y si ustedes le ponen la lógica, lo que yo les decía, la forma como manejamos el calcio en nuestro cuerpo es que hay una cantidad de calcio que va viajando por la sangre, ¿sí? Y ese calcio que va viajando por la sangre, él decide si entrar al hueso o si está en condiciones muy bajas, el hueso tiene esas reservas de calcio en la sangre, o si consumimos calcio por la ingesta, volverá al hueso otra vez. ¿Sí? Entonces, hay gente que de verdad da cálculos renales del mismo calcio que está contenido en su hueso, ¿sí? Porque es una predisposición. ¿Sí? Entonces, realmente, si una persona que no tome leche, que no produzca cálculos renales, pues tendríamos que decirle que debe tomar todo eso. ¿Sí? Es complicado. Esta quiere una tableta más linda, más coqueta de lo que puede hacer la hipercalcemia. La hipercalcemia. Ese es un dibujito. Normalmente al profesor jefe le encantan estos dibujos. Yo se los voy a resumir qué es lo que pasa aquí. Cuando usted consume calcio, ¿sí? Por ejemplo, se toma un vaso, 2 o 3 vasos de leche al día, ¿sí? Eso entra al intestino. El exceso lo que hace es que se va por heces, ¿sí? Pero lo que se alcanza a absorber, ¿sí? Se va a nivel plasmático, es decir, que pasamos del sistema digestivo al sistema circulatorio. Ahí en el sistema circulatorio van a pasar dos cosas. El calcio, en la parte del sistema renal, puede hacer una reabsorción, porque ustedes saben que en últimas los riñones lo que hacen es filtrar, y no solo filtran toxinas, filtran también potasio, sodio y calcio. Entonces el riñón es capaz de reabsorber ese calcio que estaba ahí en esa orina, volverlo a mandar a la sangre y volver otra vez al hueso. ¿Sí? Y cuando hay un desequilibrio en eso, por ejemplo, un paciente con enfermedad renal que no tiene una buena reabsorción del calcio, tiene enfermedad renal, pues ese calcio que estaba aquí en el sistema digestivo de la leche que se tomaron, pasó al sistema plasmático, alguna parte se fue al hueso y la otra parte se fue al riñón, pero necesitaba volver para volver a entrar al hueso, se pierde. Y entonces esas personas con enfermedad renal tienden a hacer fragilidad, síndrome de fragilidad, fracturas fáciles, ¿listo? ¿Hasta ahí todo fácil entendido? Listo. Siguiente,
Mineral, este es de mis favoritos porque para mí este es el mineral de la vida. Todo arranca con el fósforo. Porque si usted se come una molécula de glucosa, lo primero que pasa con la glucosa por allá en la célula, en la famosa glicólisis, es la fósforo. Y ahí arranca todo el proceso de la ATP, la peptidia, la glicina, bueno, todo eso que dice. Normalmente el fósforo se encuentra también en los huesos. Fósforo pesa. Para tú poder generar un hueso, no solo son ladrillos de calcio, ladrillos de calcio y ladrillos de fósforo. ¿Sí? Y así como entra fósforo en el hueso, así como entra calcio, también entra fósforo. Y así como sacamos calcio del hueso, también vamos a sacar fósforo. Es decir, que para los procesos de generación de energía, ATP, vamos a sacar fósforo también del hueso. O sea que también puede haber desmineralización del hueso, no solo por calcio, también por fósforo. ¿Listo? Es muy metabólicamente activo, por eso les digo que realmente es de mis preferidos. Es más eficaz que el calcio, su proceso metabólico de integración es mucho más alto que el calcio. ¿Listo? Factores que realmente limitan su absorción, por ejemplo, algunos alimentos de origen vegetal, como los fitatos, ¿sí? Esos fitatos a veces se encuentran en algunas plantas, en algunos champiñones crudos, en algunos tipos de lechugas crudas que necesitan un proceso de hervido para poder matar esos fitatos, ¿sí? Funcionan como regulador renal, ¿sí? Y control hormonal. ¿Listo? Yo les dije que la glándula paratiroidea regulaba también el metabolismo del calcio y el metabolismo de la vitamina D, y este también metaboliza o regula el metabolismo del fósforo a nivel de la parte de los cúbulos renales. Bueno, realmente las funciones del fósforo son innumerables. Yo creo que aún se siguen descubriendo funciones del fósforo. Participa como tampón, ¿sí? Participa en funciones del ADN y el ARN, metabolismo energético, bueno, todo eso. Y realmente el fósforo se encuentra más ligado a alimentos de origen animal. La leche, en las carnes, los huevos, en pequeña medida en las pepas como trigo, lentejas y garbanzo, en frutos secos y bebidas de cola. Por ejemplo, el ácido fosfórico que tiene la Coca-Cola. Precisamente que si la Coca-Cola no tuviera ácido fosfórico, ustedes tendrían que vomitarla porque no podrían digerirla en el estómago. Porque sin el ácido fosfórico, la Coca-Cola sería tan alcalina que generaría una masa en el estómago y tendríamos que vomitar. Porque el estómago tiene que estar ácido. ¿Sí? Es un dato curioso. O sea, si tienes acidez y tomas Coca-Cola, ¿Cómo? si tienes acidez y tomas Coca-Cola, se te va. Si tienes acidez y tomas Coca-Cola, te llamas acidez. Bueno, lo que les digo, la fórmula original de la Coca-Cola no tenía ácido fosfórico, inició como un medicamento y es muy alcalina sin el ácido fosfórico. ¿Alguien se da una Coca-Cola ahí? Polvo, no, de medicina y sin Coca. Mira ahí los ingredientes y busque, lo primero que le aparece ahí es ácido fosfórico. Y me dice si es verdad o no. Ahora, es difícil, es muy complicado tener deficiencia de fósforo, ¿sí? En el organismo. Asociado, chicos, asociado normalmente a la ingesta, ¿sí? Normalmente las deficiencias de fósforo se dan más por problemas patológicos, ¿sí? Como enfermedad renal, distrofia muscular. Bueno, es una buena pregunta. Mira que normalmente los veganos son amantes a los frutos secos porque usan como fuente de proteína. Entonces aquí entra, por ejemplo, frutos secos. Cuando hablo de frutos secos no solo entra maní y almendras. Frutos secos habla de todas las semillas, que son fuente de grasa y que son fuente de proteína. Los semillas de ajonjolí, semillas de chía, ¿sí? Entonces ahí también encontramos fósforo. ¿Listo? Normalmente, lo que les decía, las deficiencias de fósforo por la ingesta son muy raras. Normalmente se tiene que haber una enfermedad que baje el fósforo en la sangre. ¿Listo? Y la recomendación de fósforo son 700 miligramos. ¿Listo? Es un poco menos que el calcio. Eso sí es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, ¿qué les podría preguntar a ustedes? Por ejemplo, de acá voy a preguntarles a ustedes funciones del fósforo, entonces, por ejemplo, regulación renal. ¿Qué pasa con el exceso de calcio? ¿Qué genera? Por ejemplo, estreñimiento, náuseas. Ese tipo de cosas serían lo que les pregunto. Entonces, no se estresen por eso.
las funciones del fósforo. ¿Listo? En comida rápida siempre van a encontrar fósforo porque normalmente le ponen fósforo a los conservantes artificiales para que los alimentos tengan mayor vida. ¿Listo? Aquí va el IR. El IR es la ingesta recomendada diaria. ¿Sí? El IR promedio es de 700 y eso puede variar dependiendo del ciclo de vida. ¿Listo? El magnesio. Ese se puso tan de moda que a todos le ponen magnesio. Todos quieren tomar magnesio. El magnesio es el segundo catión intracelular más importante. Sí, lo van a ver por allá cuando ustedes vean cuidado intensivo, que no controlar bien el magnesio puede llegar fácil. También se encuentra en el hueso, en menor medida, músculos, tejidos blandos y algunos líquidos corporales. El magnesio se encuentra casi en todos los órganos de nuestro cuerpo. El magnesio, sí, es súper fundamental en los factores, por ejemplo, que favorecen la absorción de la hormona paratiroidea. Aquí no se vayan a confundir, la hormona paratiroidea no regula el metabolismo del magnesio, pero sí la producción de esta hormona o la absorción de las células dianas de esta hormona depende del magnesio. Es diferente a lo que les decía del calcio y del fósforo. La glándula paratiroidea regula el metabolismo, ¿sí? Es decir, cómo usamos ese calcio y ese fósforo en el cuerpo, pero el magnesio es el que permite que esa hormona que produce la hormona paratiroidea se pueda absorber bien en los diferentes tejidos. ¿Listo? Factores que dificultan realmente la absorción del magnesio, por ejemplo, cuando suplementamos calcio, porque tiene el mismo transportador intestinal, ¿sí? Citratos y fosfatos, normalmente esos son, por ejemplo, citratos y fosfatos, donde, por ejemplo, hay alimentos cárnicos crudos. Por ejemplo, comer huevo crudo es malísimo porque es alto en fosfatos, que son quelantes, ¿sí? Se llaman antivitaminas y antiminerales. Necesitamos hervir el huevo o hervir la carne para desmantelar esos fosfatos y citratos. ¿Listo? El exceso de grasa también afecta la absorción de magnesio, pero más que todo por un tema de competidor. Cuando uno tiene un consumo de grasa muy alto, o sea, vamos a pensar en comidas rápidas. Normalmente, como el magnesio se absorbe a nivel intestinal, el exceso de las grasas saturadas lo que hacen es taponar o disminuir la velocidad de absorción de las microvellosidades de los eritrocitos. ¿Sí? Entonces, a una dieta mayor en grasas, menor absorción vamos a tener de este micromineral, de este macromineral. ¿Sí? De ahí viene el tema de que ustedes van a entender de que los obesos son pacientes malnutridos. Pueden comer mucho, pero el exceso de malnutrirse genera deficiencias de otras cosas. Comen tanto de una cosa que el cuerpo le deja deficiencia de otras. ¿Listo? Pero yo tengo una pregunta en cuanto tú dices que digamos que comen mucho y están malnutridos. Gente que digamos come, pero como que no engorda. Y come, o sea, no una dieta balanceada, que se vería como eso. Que no tenga una dieta balanceada. O sea, por ejemplo, pues las personas como que comen así, que no tienen una dieta balanceada y pues no suben como de peso. En cuanto a lo que tú dijiste, que las otras personas sí no tenían una dieta balanceada y subían mucho de peso. Bueno, aquí la compañera pregunta que por qué hay gente que no tiene una dieta balanceada y come y no sube de peso, y porque hay otra gente que no tiene una dieta balanceada y sube mucho de peso. ¿Eso es lo que te entiendo? Eso pues no tiene nada que ver con esta clase, pero básicamente para hacerles corto el tema, hay dos cosas puntuales. Olvídense del tema del metabolismo acelerado y el metabolismo lento, eso no existe. ¿Sí? Hay metabolismos más eficientes y metabolismos menos eficientes. Voy a poner un ejemplo. El ayuno, cuando uno entra en ayuno de verdad, es decir, por literatura, estar en ayuno es cuando usted pasa 6 horas sin consumir ningún alimento que aporte calorías. Todo aporta calorías menos el agua, la cafeína y infusiones como las aromáticas. ¿Sí? Es decir, que si usted desayuna a las 6 de la mañana, ¿sí? Y usted no come nada, ni un break, nada, solo agua durante las clases, ¿sí? A las 12 del día, con 1 minuto, usted lleva 1 minuto de ayuno. ¿Sí? Vamos a partir de eso. Hay gente, escúcheme, cuando usted lleva 1 minuto de ayuno, el cuerpo empieza a echar mano de las reservas de tejido graso. ¿Sí? Que es lo ideal, lo que quisiéramos todos.
quemar grasa mientras durmiéramos, que los zancudos chuparan grasa y nos dan, ¿sí? Y lo que quisiéramos todos es que cuando iniciemos el ayuno, empezar a echar mano de la grasa. Hay gente que cuando lleva 4 horas, o sea, desayunó a las 6, a las 10 ya tiene mareo. Le duele la cabeza, las manos se ponen frías, están hipoglicémicos. Cuando uno va a ver, la glicemia está normal, ¿sí? Porque igual sigue produciendo glucosa de la grasa, ¿sí? Entonces, es un metabolismo menos eficiente. Hay otro que a las 10 de la mañana, o sea, ya 4 horas, y está normalito. Hay otra gente que su periodo de ayuno arranca 8 horas después. Es decir, empieza a oxidar las grasas, no al mediodía, sino a las 2 de la tarde sin haber comido nada. ¿Y eso de qué depende? De genética, factores ambientales, tipo de deportistas, tipo de deportistas, bueno, un montón de cosas. ¿Sí? Pero no tiene nada que ver con esta clase, pero para que sepan eso y se quiten de la cabeza metabolismo acelerado o desacelerado. No, metabolismos eficientes o menos eficientes. ¿Cómo lo puedo cambiar? No lo puedo cambiar. ¿Listo? Pero bueno, sí se puede cambiar con algunas situaciones especiales. La gente que no desayuna y le va bien tiene un metabolismo muy eficiente porque puede usar los nutrientes de una manera muy eficiente. La gente que no desayuna y le da falla es dependiente de nutrientes. ¿Listo? Volviendo a la clase, chicos. ¿Cómo? ¿Sobre el fosfato? Dime. El fosfato inorgánico. Bien, esta pregunta me encanta porque cuando yo estaba en la maestría, esa pregunta se la hice a un bioquímico cuando nos estaba dando las clases de metabolismo avanzado. Le dije, bueno, ¿y en qué momento un fósforo orgánico, que es lo que comemos, se convierte en un fósforo inorgánico para hacer procesos metabólicos? ¿Sabe qué me contestó? Me dice, cuando le conteste esa pregunta, le aseguro que voy a hacer el próximo premio Nobel de química. No se sabe. ¿En qué momento un fósforo orgánico pasa a ser un fósforo inorgánico? Porque la bioquímica humana es orgánica y es de las pocas moléculas inorgánicas. Entonces la respuesta no la tengo. También la hice en mi posgrado. Profe, Dime. estábamos hablando de que los huevos crudos, como hace mucha gente Para los batidos de proteína tienen citratos y fosfatos, que son quelantes. Se le conocen como antivitaminas, ¿sí? Entonces lo que hacen son encerrar esos nutrientes que ya están o en el resto de la dieta o que están encerrados o que están circulando en sangre. ¿Listo? No hace nada, es todo lo contrario. Es más dañino. Es más dañino. Importante, lugares donde se almacena el magnesio, en los huesos y en los músculos, especialmente más en el músculo que en los huesos, ¿sí? El magnesio sí lo podemos detectar con la orina y el riñón permite la concentración plasmática de magnesio. ¿Listo? Por ejemplo, yo les podría preguntar cuáles son los minerales que reabsorben normalmente el riñón. Entonces ustedes tendrán que decirme por lo menos los macrominerales serían calcio, fósforo y magnesio. Entonces ya vamos 3. ¿Listo? Esos serían los macrominerales que normalmente absorbe el riñón. Porque si yo le pongo sodio y usted pone sodio, yo le pregunté por macrominerales. ¿Listo? Microminerales. Realmente los microminerales, ¿sí? Su deficiencia es muy sutil, ¿sí? Y es difícil de identificar. En las otras casos es más fácil. ¿Listo? Dentro de estos microminerales se encuentra la mayor cantidad de oligoelementos. Lo que yo les digo, oligoelementos y minerales es lo mismo. No se confundan con eso, más bien piensen en micro y macrominerales. ¿Listo? Normalmente están unidos a proteínas de transporte o soporte. ¿Sí? Estos sí los encontramos siempre unidos a proteínas. ¿Sí? Como la albúmina, el zinc se encuentra unido a la albúmina, el hierro se encuentra unido a la transferrina, por ejemplo. ¿Sí? El cobre se encuentra unido a la caseína. ¿Sí? ¿Qué más tenemos por acá? Sus cobalto, bueno, pero normalmente lo que yo quiero que entiendan es que normalmente vienen unidos a proteínas. ¿Listo? Si ustedes se ponen a pensar en eso, si usted quisiera comer hierro, y ya le digo porque normalmente que el hierro viene unido a la transferrina es una molécula de transporte que está normalmente ¿en dónde? ¿En dónde? En la sangre, ¿sí? Las plantas tienen sangre. Las plantas no tienen sangre.
sangre, tienen sábila, que es un sistema circulatorio de ellos, pero no es sangre. ¿Sí? Entonces ahí va la tía y le dice a uno que si quiere buen hierro, debería comer lentejas, moras, ¿sí? Miren esa lógica, porque normalmente el hierro viene pegado a proteínas, en este caso la transferrina, que está en la sangre y la sangre solo está en los animales. Yo lo hice una planta sangrada, ¿sí? Claro, las legumbres, porque la mora tiene hierro, pero en muy pequeñas cantidades y con una biodisponibilidad muy baja, porque viene apegada a otras cosas que nosotros no metabolizamos. Nosotros sí metabolizamos transferrina, porque tenemos transferrina en nuestro cuerpo. Normalmente en el siglo XXI la anemia ferropénica, es decir, porque hay diferentes tipos de anemia, se van a dar cuenta que hay anemia, en la segunda sesión vamos a ver, hay anemia megaloblástica, anemia perniciosa, pero la anemia ferropénica, es decir, deficiencia de hierro, ¿sí? Se considera como las deficiencias de minerales más prevalente en el mundo, casi que es una pandemia, ¿sí? En Colombia es una vergüenza que sigamos teniendo mujeres con anemia, a pesar de una cultura culturalmente tan rica y tan amplia, ¿sí? Durante el embarazo, los requerimientos de hierro aumentan mucho. ¿Por qué creen que los requerimientos de hierro aumentan mucho? Va por ahí por la sangre y ya hablamos. Más sangre, estamos creando un bebé. Listo, va a la mitad la respuesta. ¿Qué más? El hierro son proteínas. ¿Por qué? Le tienen que dar Allá lo dijo la compañera, la transferrina se pega a la hemoglobina. Y la hemoglobina la necesitamos para la... ¿Para qué? ¿Para qué sirve la hemoglobina? Para el transporte de oxígeno. Entonces, nunca se han preguntado cómo hace un bebé para vivir en medio acuoso y no ahogarse. Nunca se... Con la esa carrera no se lo preguntaron, no se lo han preguntado. Pues, porque en un bebé, ¿sí? Se necesitan mayores concentraciones de hemoglobina, por lo tanto mayores concentraciones de transferrina, que normalmente la transferrina viene pegada al hierro, para poder coger mayores moléculas de oxígeno, ¿sí? Y que se haga ese intercambio gaseoso. ¿Sí? Lo que pasa es que el bebé no saca el oxígeno de la parte exterior, sino que el oxígeno lo saca del mismo oxígeno que se transporta en la sangre de la mamá, y el oxígeno viaja de la sangre de la mamá a la sangre del bebé, hace su intercambio en sus pulmones, su intercambio gaseoso, y eso pues entra en un circuito cerrado. ¿Sí? Ahora, bien importante, vamos a hablar de mujeres. Si ustedes normalmente notan, los niveles de hemoglobina en mujeres suelen ser mucho más bajos que en hombres. ¿Por qué? Por el periodo menstrual. ¿Sí? Normalmente los hombres no perdemos hierro. El hierro lo podemos perder en pequeñas cantidades, en la sudoración, muy rara vez en la orina, pero se pierde mucho cuando hay hemorragias. ¿Sí? Entonces normalmente los hombres somos seres de Dios, no sangramos cada 28 días. Importante, ¿dónde se almacena el hierro? ¿En qué parte del cuerpo se almacena el hierro? O sea, son las cosas que ustedes se tienen que preguntar. Como estudiantes de medicina, yo les doy a ustedes unas nociones nutricionales desde dónde se encuentran los alimentos, su deficiencia química interactúa, pero ustedes como estudiantes de medicina tienen que pensar en lo que yo les estoy enseñando de, bueno, esos microminerales, ¿dónde se almacenan? Nosotros ya los vimos, los primeros tres, casi que todo en hueso y músculo, y esta especialmente en la ferritina, ¿sí? Que la ferritina es nuestra reserva de hierro. ¿Listo? Ahora, dentro de las pérdidas de hierro, ¿sí? Hay que rescatar un par de cosas bien importantes. Entonces podemos perder hierro por orina, como les mencionaba, el ciclo menstrual de las mujeres, ¿sí? Sudoración y escamación de la piel en menor cantidad, ¿sí? Pero la mayor razón por la pérdida de hierro es el ciclo menstrual, ¿sí? Tenemos y las pérdidas de hierro, o sea, el hierro que sale en nuestro cuerpo es tan poquito, que por eso yo les decía que los microminerales los necesitamos consumir en menor cantidad, 6 veces menos que los otros 3 kilogramos, ¿sí? Entonces fíjense que tiene que ver con eso. ¿Cómo lo usamos? El hierro casi es un mineral que casi no sale del cuerpo. ¿Listo?
Ahora, la demanda de hierro aumenta durante el crecimiento. Ya ustedes ya no están en crecimiento, ustedes ya no necesitan tantas cantidades de hierro, normalmente hasta los prepubertos, ¿listo? En el embarazo, bueno, pero las mujeres sí los periodos de menstruación, ¿listo? Los lactantes, a término medio, normalmente, ¿cómo hago para que me entiendan esta parte? Normalmente la reserva de hierro, ¿sí?, que tienen los recién nacidos, vienen, ¿sí?, del transporte placentario, de lo que yo les explicaba en ese momento, y todo el hierro que absorbe el niño de la dieta viene de la leche materna, ¿sí? La leche materna, para los que alguna vez tengan la oportunidad, si usted prueba leche materna, la leche materna normalmente tiene un sabor a metal, ¿sí? Porque es rica en hierro, para el hierro al niño, ¿listo? Ahorita sí, la parte nutricional, ya aprendieron la parte médica, la importancia biológica, vamos a la parte nutricional, porque es muy nefasto que los médicos no sepan nada de nutrición. Las fuentes alimentarias, ¿sí? Bueno, esto yo se los preguntaría a ustedes, donde encontramos hierro de mayor disponibilidad, es decir, hierro hemo o hierro hémico. ¿Hemo qué significa? Sangre, ¿sí? Por eso el hierro de las leguminosas y la verdura se llama hierro no hemo, porque no viene en la sangre, viene de otro lado, ¿sí? Viene de otra fuente. La biodisponibilidad, mira que aquí dice que menos del 50% de hierro contenido en cereales, como el arroz, por ejemplo, granos enteros, como por ejemplo las pepas acá, y algunos vegetales está disponible de forma utilizable. ¿Sí? Es decir, que del hierro, de todo el hierro que tienen esos amiguitos acá, solo podemos usar menos del 50%. ¿Se entiende esa idea? En cambio, el hierro que está en las vísceras, por ejemplo, ¿qué es vísceras? ¿Cómo? Órganos, muy bien. Porque cuando yo hago consulta con mis mamitas embarazadas, que tienen que comer vísceras, porque está anémica, claro, doctor, es que yo me como las patas del pollo. ¿Y qué órgano es la pata del pollo? Eso no es ningún órgano, ¿no? Tiene que comerse el hígado, la molleja, ¿qué es la molleja del pollo? ¿Sí? El vaso, la molleja del pollo es el vaso. ¿Y qué es la pajarilla? ¿Qué? No, la vaca no. Sí, chicos, vean. Normalmente la parrilla sigue siendo el mismo vaso de la vaca. ¿Y cuál es la importancia de eso? Que esos órganos, por ejemplo, hablemos solo del pollo, vaso, corazón e hígado, son altamente irrigados. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Como son altamente irrigados, tienen sangre. Como tienen sangre, tienen hierro. De ahí al principio que el huevo no tiene hierro. Y cuando uno se pone a mirar, el huevo tiene más hierro un jabón que el huevo. Claro, lo que pasa es que asocian el hierro con color rojo. Pero es porque viene contenido en la sangre, ¿sí? Y lo que normalmente da el color rojo es la hemoglobina, no el hierro. El hierro no tiene ningún color. ¿Listo? La calacha es roja, pero no tiene hierro. ¿Listo? Exacto, es lo que acabo de decir. El color rojo lo da la hemoglobina. Yo no hice una recomendación sanguínea. Yo creo que ella chorrea, ¿sí? Un líquido que normalmente es un carbohidrato, pero no es sangre. ¿Listo? No. La hemoglobina solo está en los animales, ¿sí? En el reino animal. Esa, de hecho, lo que pone el color de la... Chicos, lo que pone el color rojo de la remolacha es lo mismo que pone el color rojo del tomate, ¿sí? Que son los famosos flavonoides con la vitamina A, ¿sí? Que es más que flavonoides que betacaroteno. Betacaroteno es color naranja. Ahorita vamos a ver la siguiente ejercicio. ¿Listo? Ahora, bien importante. Ahorita yo les hablaba de biodisponibilidad y acá un compañero me preguntó que cuál era la parte más biodisponible. En el hierro tenemos algo bien importante, y es que el hierro no hémico, es decir, ese hierro, ¿de dónde viene? ¿De qué tipo de fuentes?
plantas, podemos decirlo así, necesita un transportador. Miren todo lo que necesita hacer, ¿sí? Viene acá una enzima, la DMT1, ¿sí? Que permite el ingreso del hierro, ¿sí? Para que luego ese hierro noémico, ¿sí? Se una a una apoproteína y haga una translocación y luego sí lo podamos enviar al torrente sanguíneo. Eso pasa por el hierro noémico. El hierro émico, está en derecho, de una vez, no necesita transportador, no necesita unirse a una apoproteína, entra al sistema digestivo, al sistema circulatorio, casi de manera inmediata. Por eso es que dicen, acá dice que el 50% del hierro que está contenido acá no lo utilizamos, porque toca hacer todos esos pasos. Exacto, el que viene de las plantas, que es el noémico, no tiene sangre, ¿sí? Necesita un transportador, luego unirse a una apoproteína, luego hacer una translocación, que eso sí es normal, y la translocación ya pasa a la sangre. Pero en cambio, el que viene de la sangre de los animales entra, bien, ni siquiera necesita ese transporte, entra de una vez, hace translocación en el sistema circulatorio. ¿Listo? Pero lo que limita la absorción del hierro en las plantas es qué tantos transportadores y uniones de apoproteínas tenemos. Como eso no es infinito, tenemos una limitación, pues no se va a absorber todo. ¿Listo? El resto se pierde en heces y en orina y en sudoración. ¿Listo? Algo bien importante para que ustedes lo entiendan en esas gráficas, aquí vemos lo que es absorción, ¿sí? Es decir, el hierro se absorbe normalmente durante el duodeno, el yeyuno, el ileón y una pequeña parte, por eso esto está punteado, una pequeña parte en el colon. ¿Listo? El transporte se da a nivel plasmático, ¿sí? A nivel de esa transferrina que normalmente viaja en toda la hemoglobina. ¿Listo? Hay altas reservas, por ejemplo, en las proteínas más grandes como la mioglobulina, ¿listo? Del músculo. La utilización y conservación también es súper importante en la médula ósea, porque en la médula ósea producimos. Muy bien, ya están conectados. ¿Listo? Y el almacenamiento es exactamente lo mismo. Lo mismo que lo transporta, lo mismo que lo almacena. ¿Sí? La sangre, oxígeno más específico, la hemoglobina, oxígeno más específico, ¿listo? Y su excreción, ¿sí? Se puede dar por pérdidas de orina, muy pequeña cantidad, periodo menstrual, ¿sí? Sudoración, algunas heces, ¿sí? Y descamación celular. ¿Listo? Eso, así es como se lee esa gráfica. Eso es lo que él reloj una vez en el caso gráfico. Mucha sangre. Mucha sangre, dependiendo Estamos de. perdiendo por ahí unos 2 mililigramos de hierro. Por acá, miren, el contenido de hierro normalmente en los hombres, ¿sí? Eso lo estamos hablando en miligramos, ¿sí? Del hierro contenido, por ejemplo, solo en hemoglobina, en los hombres es mayor que el de las mujeres, ¿sí? Por eso mismo, porque ustedes pierden muchísimo más, ¿sí? De hecho, algunas de ustedes, ¿en qué semestre van ustedes? Allá en Navidad ya les dicen, venga, usted que se la medicina, léame esto de estancia. ¿Ya han visto un hemograma? Sí. ¿No han visto un hemograma? Falta curiosidad. Normalmente cuando ustedes ven los hemogramas, a ver si lo tengo por acá. Normalmente cuando usted lee el hemograma, está, por ejemplo, dice hemoglobina, 2 puntos, lo que le salió la tía Canzona, al lado, valor de referencia. ¿Sí? Los valores de referencia son diferentes en hombres y mujeres. Por ejemplo, normalmente las mujeres mínimo deberían tener 11.8 hemoglobina, ¿sí? Porque se entiende de que va a tener pérdidas cada 28 días, ¿sí? El de los hombres, por ejemplo, en mujeres está menos de 11.8, ya decimos que está entrando en un proceso de anemia ferropénica, si es falta de hierro. En los hombres, por ejemplo, es de 13.5. Si un hombre tiene 12 de hemoglobina, anémico. La mujer con 12 funciona de maravilla. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, ¿quién necesita mayor reposición de hierro? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres. Porque pierden más. A lo que yo les decía con los valores de referencia es que las mujeres, a nivel evolutivo, se han vuelto más eficientes utilizando menos hemoglobina. Los hombres nosotros nos baja la hemoglobina a 11.8 y ya estamos mareados, disnea,
de agotamiento, fatiga, pérdida de cabello. ¿Sí? En cambio, las mujeres funcionan mejor con menos hierro porque todo el tiempo lo están perdiendo. Pero significa que también tienen que hacer reposición. ¿Listo? Por ejemplo, en la hemoglobina o almacenamiento también, en los órganos. O sea, si nos vamos de la parte grande, yo les dije que normalmente el hierro está en la sangre o en los órganos, las vísceras, que son altamente vascularizadas. ¿Sí? No vas a encontrar mucho hierro en un pan, por ejemplo. Y o hemoglobina, la transferina que está dentro de la hemoglobina. ¿Listo? Entonces, deficiencias de hierro, normalmente las causas, una ingesta inadecuada, por ejemplo, los vegetarianos, que como solo comen legumbres, ya les dije que el hierro de las plantas absorbemos menos del 50% del hierro que tienen ahí. Aumento de los requerimientos, niños. Vamos a voy para allá. Yo te quería preguntar, entonces una persona que sea vegana va a tener una deficiencia de hierro. O sea que si llega por ejemplo, un paciente y dice que es vegano, yo sí o sí tengo que asociarlo con una deficiencia de hierro. Si ustedes en su consulta médica, ¿sí? Les llega un paciente, señor, pues primero para empezar, por eso la idea de tener un perfil como el mío en esas clases, para empezar el médico ni siquiera le pregunta al paciente si es vegetariano o no. ¿O a quién de ustedes le han preguntado en una cita médica? ¿Sí? Pero eso es importante porque para los que tengan almas de médicos familiares, eso va a ser súper importante. Sus carreras en una mirada de la medicina más holística y más integral. Entonces, si usted tiene por ejemplo un paciente que le dice, no, mire, yo soy vegetariano, vegano, usted ya sabe que tiene que enviar un hemograma, ¿sí? Y que todos los síntomas por los que pueda venir van asociados a esta, por ejemplo, no a este específicamente, pero sí puede ser varios, y ya otros que ya vamos a ver más adelante. ¿Listo? Usted ya sabe que puede tener baja la hemoglobina, con deficiencia de hemoglobina, y le puede dar ¿qué, por ejemplo? Con una hemoglobina deficiente, pues va a tener menos captación de oxígeno, con menor captación de oxígeno, pues va a tener dificultad respiratoria, como disnea, fatiga crónica, ¿sí? En prematuros, los niños prematuros necesitan mayor cantidad de hierro, ¿sí? Dieta rica en fitatos. Cuando yo digo dieta rica en fitatos, es esos que les gusta comer carne cruda, huevos crudos. Hay algunos cereales, pero aquí en Colombia no se ven, porque traen fitatos. Pero es cuando alguien ha comido alguna vez hojuelas de centeno. Por ejemplo, es algo muy famoso en Europa. ¿Sí? En Europa no tienen hojuelas de avena, sino hojuelas de centeno, ¿sí? Hojuelas de trigo. ¿Sí? Aquí lo más parecido a las hojuelas de trigo es como el complejo. ¿Sí? Esos son ricos en fitatos. Déficit de vitamina C. Eso puede ser una pregunta de examen. Resulta que el hierro, al igual que el calcio, mejora su absorción de los medios ácidos. Y para una buena absorción del hierro se necesita ácido ascórbico o vitamina C, que lo vamos a ver ahorita en la clase de vitaminas. ¿Listo? Gastrectomía. ¿Qué creen ustedes que explicaba para la gastrectomía? Exacto, gastre del estómago y omía de orificio o extirpación. ¿Listo? Es personas que le han retirado el estómago por un cáncer gástrico, porque le dio por hacerse una cirugía bariátrica, ¿sí? Van a tener deficiencia del hierro, porque el hierro necesita un medio ácido. ¿Y dónde está nuestro principal medio ácido? Bypass, pancreática, derivación biliopancreática, leche de Rose. ¿Listo? O sea, me gusta mucho. ¿Cuál es su nombre? Camilo. La pregunta de Camilo y el análisis que hace Camilo es muy interesante. Uno podría decir, no, como el vegetariano absorbe menos del 50% de ese hierro que está aquí en esta parte y no vemos la carne y el pollo y el huevo, ¿sí? Como absorbe menos del 50%, lo que tiene que hacer es comer más, ¿sí? Eso es tan real como decir que a una persona que le cuesta, por ejemplo, estudiar, lo que por ejemplo, si le cuesta aprender las cosas, entonces lo que necesita es leer 10 horas al día. Le pregunto, ¿alguien puede leer 10 horas al día sin fatiga mental?
porque hay unos limitantes. Entonces, acá los limitantes de la velocidad de absorción, él se puede comer un bowl entero, ¿sí? De repollo, de lentejas, y por más hierro que le haya entrado, pero como es hierro no hélico, necesita transportadores. Les voy a poner el ejemplo para que quede más claro. Imaginemos que tenemos un amigo vegetariano vegano que se come un bowl de lentejas. Lo voy a poner en números tontos y sosos. ¿Listo? Nada científico. ¿Listo? Que esas lentejas aportan 100 puntos, ¿sí?, de hierro. Cuando eso llega acá a la barrera del enterocito, resulta que él solo tiene 20 transportadores. Del DMT1, hasta como que se está acabando. Solo tiene 20 del DMT1 y solo tiene 10 de la apoproteína. Si se comió 100, ¿sí?, 100 puntos de hierro y solo tiene 20 carritos iniciales para transportales y luego tiene otros solo 10, ¿cuánto puede absorber realmente? 10. Muy bien. ¿Sí? Porque de esos 100 van a entrar 20. O sea que quedan sobrando 80. Y de esos 20 que están aquí solo van a pasar acá 10. O sea que hay 10 que están aquí atrapados. O sea que los otros 80, ¿sí?, aquí sería el enterocito, van a seguir derecho. No se van a absorber. Y ese ejemplo es igual para todo. O sea, uno tiene unos limitantes para absorber vitaminas, minerales, ¿sí? Ahora, lo que pasa es que si eso fuera un bol, no de lentejas, no que fuera, pensé que era un pedazo de carne, pero parece una cebolla. Si se come, sí, un buen trozo de carne y eso tiene 100 puntos de hierro, no necesita ningún transportador. Derecho, lo único que hace es translocación, que eso lo hace él solito y se va para la sangre. ¿Y uno cómo hace entonces para tratar esa deficiencia en los veganos? Hay medicamentos para eso. El citrato ferroso, por ejemplo, es ya la molécula lista para que entre en la... Es que yo estaba pensando que si de pronto uno le daba un suplemento de hierro al paciente, ¿no sería como incrementarle esos 100 o él sí puede seguir derecho? Lo que pasa es que la molécula depende del fármaco. Por eso les digo, hay fármacos que son biodisponibles o menor disponibles. El sulfato ferroso tiene un problema. El sulfato ferroso significa que normalmente del 100% que tiene ese medicamento, solo absorben el 60%. ¿Sí? Porque el otro se pierde por falta de disponibilidad, también porque es un mecanismo. ¿Sí? Por ejemplo, el citrato ferroso, casi que todos lo sacan de una molécula muy parecida a la molécula animal, o sea que todo se absorbe. Lo que pasa es que es muy... El sulfato es como el genérico y el citrato es el... Muy buena pregunta. Acá el compañero me dice que si esos 100 gramos tienen que ser de carne rojas. ¿Sí? Lo que pasa es que lo que yo les trataba de explicar ahorita a la comunidad, ¿tu nombre es cuál? Silvana. Yo les decía, normalmente lo que da el color rojo es la hemoglobina. ¿Sí? Lo que da el color rojo en los alimentos de origen animal, por ejemplo en las carnes, es la hemoglobina. La hemoglobina está en la sangre. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes ponen una pechuga de pollo, pues no es que tengan mucha hemoglobina. ¿Sí? Porque es un corte más muscular, menos vascularizado. Cuando tú miras una víscera, hígado, corazón, ¿sí? ¿Algunos han comprado hígado en el supermercado o han visto cómo en su casa arreglan el hígado? Tiene tanta hemoglobina que da de ser rojo para ser más rojo. ¿Me explico? Entonces, las carnes rojas tienen más hierro que una carne blanca, pero la carne blanca inclusive tiene más hierro que una leguminosa, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, de acá, ¿qué más importante? Cuando tenemos úlceras pépticas, ¿sí?, o hernias del hiato, ¿sí?, acá en la parte del esófago,
colitis ulcerosa, cáncer de estómago, son cosas que disminuyen la absorción del hierro. ¿Listo? Porque todo eso tiene que ver con el estómago. ¿Listo? Una úlcera en el estómago. Pues cuando usted tiene una úlcera, el estómago lo que trata de hacer es secretar menos ácido clorhídrico. Como hay menos ácido clorhídrico, pues hay menos acidificación y menos absorción del hierro. Más se puede hacer porque tengo estudiado los se me duermen como por ahí. Vamos con el otro más importante, el zinc. Les encanta, a las mamás les encanta el zinc, ¿sí? A todo niño, ¿sí?, consentido y querido y amado y deseado, quien darle zinc. ¿Listo? Pero ustedes como médicos, a los no deseados también les tienen que suministrar zinc. ¿Listo? Es muy abundante en el cuerpo, ¿sí? Es un ion intracelular que funciona con más de 100 enzimas diferentes. Por ejemplo, si se acuerdan de sus clases de biología celular, la separación de la hebra del ADN para poder que se duplique, la ADN polimerasa, todo eso. Casi todas las enzimas son dependientes de zinc. Dependientes de zinc. ¿Listo? En segundo lugar, después del hierro, está entre los oligoelementos con mayor contenido corporal, es decir, que en nuestro cuerpo pueden haber de 2 a 3 gramos de zinc. Eso es bastante si lo miramos la pequeña que la molécula y hacer 2 gramos. ¿Listo? El tratamiento con anticonceptivos orales altera la distribución del zinc. ¿Sí? Eso es bien importante, porque mira que normalmente cuando las mujeres tienen anticonceptivos tienen una cantidad de contraindicaciones. Hay una risa porque mi mejor amiga me lee la lista y me dice, mire todo lo que me va a pasar por darle buen sexo a ese desgraciado. Y empieza a decir accidente cerebrovascular, posibles isquemias, infartos, pérdida de apetito, pérdida del ánimo, ¿sí? Y muchas veces de esas cosas se relacionan mucho con el zinc, ¿listo? Pero hay un problema, que el uso de anticonceptivos disminuye la absorción de zinc, pero el comer más zinc para compensar esa absorción o esa mala absorción no es tan bueno, no, o sea, no hay forma, porque el anticonceptivo compite por el mismo competidor. ¿Listo? ¿Qué pasó? Sí. Factores que alteran la absorción del zinc también. El cobre, por ejemplo, el cobre compite con el mismo transportador del zinc. Afortunadamente no necesitamos mucha cantidad de cobre, ¿sí? Y el cobre nunca se pierde en el cuerpo. El cobre hace parte de esos metales, si no metales pesados, son esos metales que funcionan en el cuerpo que difícilmente salen del cuerpo. Cuando ustedes piensan en los metales, y lo van a ver en sus clases de toxicología, ¿sí? Los metales como el arsenio, ¿sí?, y el plomo, al ser metales, nunca salen del cuerpo. El mercurio tampoco sale del cuerpo. ¿Listo? El cobre tampoco sale del cuerpo, a menos que tengamos una enfermedad como la enfermedad de Wilson. ¿Listo? Y cosas que aumentan la absorción de zinc, las proteínas que están en las carnes, el vino es muy rico en zinc. ¿Listo? Para los que quieren iniciar una vida de borrachos, y la glucosa. ¿Por qué? Porque la producción de la insulina es dependiente de zinc. ¿Listo? La hormona de insulina es dependiente de zinc. ¿Listo? Ya les mostré. Ve, lo tenía acá, se los quedo viviendo. Entonces, funciones es un cofactor, ¿sí? Por ejemplo, de casi todas las enzimas. Aquí les muestro enzimas de ADN y síntesis proteica. Deficiencias. Entonces, vamos a hablar de las deficiencias de zinc, ¿sí? El zinc se encuentra en todos los alimentos, no necesito mostrar una tabla de alimentos porque de verdad se encuentra en todos los alimentos. ¿Listo? Algo bien interesante, lo tengo acá, síntesis proteica. Por ejemplo, ustedes se van a encontrar, o de pronto se acordarán de mí, de que en procesos de quemaduras, ¿sí?, se requiere zinc. Entonces, en procesos de quemaduras, en las unidades de quemado se usan cremas con sulfato de zinc, la famosa sulfaplata, ¿sí? Sulfaplata, ¿no? Ya no se usa esa crema. ¿Cuál usan hoy en día? Sí, sulfaplata. Eso es sulfato de zinc. ¿Sí? Y ahí viene algo bien maléfico, un poco, ¿cómo les digo yo? Malversado de la industria cosmetiquera, ¿sí?
que se asume que por usar cremas ricas en zinc, pues vamos a tener mayor síntesis de proteína, y mayor síntesis de proteína lo que buscan es sintetizar mayor colágeno, pero no funciona así. De hecho, las colagenasas no son dependientes del zinc. Pero ahí está la tía comprando las cremas de zinc. ¿Listo? La deficiencia de zinc genera retraso en el crecimiento, retraso en la maduración sexual. ¿Listo? Hipogonadismo en los hombres. ¿Sí? Alopecia, ¿qué es alopecia? ¿Sí? O sea que, fíjense que si una mujer quiere realmente saber por qué se le cae el cabello, entonces tendrá que buscar cómo están los niveles de zinc, cómo están los niveles de hierro, luego en vitamina D, ahora están bien, y es muchísimo. Muy buena pregunta. Las deficiencias de zinc normalmente las deficiencias de zinc comúnmente por alimentos difíciles. O sea, si usted no consume nada para tener deficiencia de zinc. Pero hay patologías que aumentan los requerimientos de zinc. Entonces, por ejemplo, deficiencias inmunitarias como el lupus, ¿sí? Trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia, ¿sí? Lesiones, retraso de, por ejemplo, lo que es heridas, ¿sí? Todo lo que son heridas de difícil cicatrización, porque para tú sintetizar proteínas necesitas zinc. Como necesitas más proteínas para cerrar una herida, ¿sí? Pues se va disminuyendo esa reserva de zinc en el cuerpo. Entonces toca suplementar con un medicamento, pero con alimento pues, ¿listo? Hasta ahí todo claro con el zinc. Creo que ya estamos acabando. Bueno, es una buena pregunta. Normalmente en adultos no se toma zinc. ¿Dónde se toma zinc? En los niños. ¿Sí? Los niños tienen los niños normalmente tienen deficiencia de zinc. O sea, en Colombia se reconoce de que los niños menores de 5 años tienen deficiencia de zinc. Por allá cuando ustedes vean una materia que se llama políticas públicas, tienen que ver algo así, les van a enseñar que todo niño menor de 5 años, ustedes tienen, desde que nace hasta los 5 años, usted como médico general, tiene que suministrarle sulfato ferroso, sulfato de zinc, vitamina A y en algunos casos calcio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que consumir zinc en altas cantidades no produce nada. ¿Sí? Pero sí se entiende que dependiendo de ciertas condiciones, si no hay suficiente zinc, puede generar un retraso en el crecimiento. Normalmente el zinc viene en presentaciones de gotas. ¿Sí? Una gota, normalmente cuando se prescribe eso, una gota de sulfato de zinc, como por 20 días más que suficiente. Entonces, de verdad, como es un micro mineral, se necesitan muy pequeñas cantidades. Pero su deficiencia genera mucho daño. ¿Sí? Pero vuelvo y le repito, por alimentación normalmente no aparece, normalmente es por otros problemas, ¿sí? ¿Qué puede generar retraso en el crecimiento de un niño, por ejemplo? Aparte de... ¿Cómo? ¿Qué iba a hablar? Dale. La privación del sueño puede ser... Nada más. ¿Qué puede generar? Imagínense ustedes, ¿qué puede generar que un niño se quede... Mala alimentación? Bueno, antibióticos también, ¿sí? Los antibióticos, de forma con los antibióticos es que disminuyen la permeabilidad del sistema gastrointestinal, ¿sí? Pero normalmente los niños pueden tener retraso en el crecimiento por muchas razones, ¿sí? Como la mala alimentación, la desnutrición, la alimentación de solo coladas, agua amarela, por ejemplo, ¿sí? Si son prematuros, tienen deficiencias de zinc muchísimo más aumentadas. ¿Listo? Yo tengo una pregunta. Dime. El transporte, pues, está muy alto. Cuando una persona tiene que... Hipoalbuminemia. Cuando una persona tiene que... Es como, ¿no? Tiene microalbuminuria. Sí. También puede haber déficit. Sí y no. Lo que pasa es que normalmente la microalbúmina, ya es, pues, lo que pasa es que la albúmina es la molécula grande que viaja en la sangre y transporta zinc, transporta algunos ácidos grasos, transporta proteínas, ¿sí? Pero la microalbúmina es el remanente de la albúmina grasa, ¿sí? Pero en personas, por ejemplo, que tengan hipoalbuminemia, normalmente los niños con desnutrición tienen hipoalbuminemia, pues es déficit de zinc. ¿Listo?
Yodo. ¿Cuál es que era el micromineral que dijiste que de forma si no lo consumía tenía un competidor y con esto si no consumía más iba a absorber de mayor forma? El cobre. Yodo. Lo que ustedes ven aquí, mis queridos amigos, saquen el teléfono. A mí me gusta usar los teléfonos para algo. Saquen todo el teléfono, saquen para el tablet. Ah, bueno, a mí se la pegó. Coloquen Google Imágenes y coloquen cotudos de palmira. Coloquen cotudos de palmira. ¿Ya lo vieron todos? Cotudos de palmira. Así les decían los cotudos de palmira. Para todos, todas, todes. Que ven videos en TikTok sobre la sal del Himalaya, la sal rosada, la sal marina, el consumo de todas esas sazonadores genera eso. Porque no tiene yodo. Resulta, pasa y acontece de que nosotros, aquí específicamente en Latinoamérica, ¿sí?, tenemos una condición bien particular, y es que nuestros alimentos son bajos en yodo. Y la glándula tiroidea, esa es una glándula tiroidea normal, solamente tan bonita, formada mariposa. Cuando no hay suficiente yodo, ella se empieza a inflamar. Se empieza a inflamar, ¿sí?, hasta este punto. Aquí esto no es cáncer de tiroides, solo es una glándula tiroidea, normalmente agrandada por deficiencia de yodo. En Colombia, por obligación desde los años 1890, toda la sal de Colombia tiene que ser fortificada. En Palmira pasa algo bien particular, y es que había un vivo que sacaba sal de las minas, la vendía más barata, ¿sí?, y él no sabía, no había venido a estudiar medicina para saber que era sal tenía que tener yodo. La sal era más barata y él era un palmireño, de hecho, que son de sal de mina, sal que él mismo decantaba, no sé si tiene la sal, decantaba la sal en su propio laboratorio de garaje y empezó a vender sal más barata. ¿Sí? Es decir, que si una bolsa de sal en ese entonces valía 10 pesos, él la vendía a 2 pesos. Entonces empezaba todo ese cine y en Colombia se hizo súper famoso, de ahí los cultivos de palmira. ¿Es reversible? O sea, así. No, llega un punto, muy buena pregunta, llega un punto, ¿sí?, donde toca hacer la extirpación de la glándula tiroidea, ya sea de manera quirúrgica, luego de ponerlo radioactivo, ¿sí?, para terminar de quemarla, y pues de todas formas, levotioxina o evotiroxina. Eso es relacionado al hipotiroidismo. Hipo, ¿qué significa? Bajo. Tiroidismo de baja producción de la hormona tiroidea. Es decir, aquí tenemos una glándula que necesita yodo para producir su hormona tiroidea, y como no tiene yodo, empieza como a agrandar el tejido. Es un mecanismo del cuerpo como que si me hago más grande, voy a producir más hormona. Pero el problema no es que no produzca hormona, lo que pasa es que no tengo la materia prima para producir la hormona. ¿Sí? ¿Ustedes ya vieron el sistema endocrino? Luego se dan cuenta de que uno consume yodo y la famosa tiroxina, ¿sí? Solo son 3 moléculas de yodo, se llama tiroxina, de tri, ¿sí?, que hay T4, T3, que ambas funcionan súper bien, ¿listo? Y se van a acordar de mí, que uno consume el yodo que está en la sal y coge el yoduro, que es lo que está en la sal, y el yoduro, que es una sola molécula de yodo, la empieza a sumar en la glándula tiroidea. Hay algo que se llama coloides. Ellos tienen unos coloides, de ahí
tienen un laguito de yodo en esos coloides y se empiezan a pegar de manera aleatoria moléculas de 3 o de 4, empiezan a formar T3 o T4. ¿Qué es hipotiroidismo? La baja producción de T3 o T4. ¿Por qué no la produce? Pues porque no come yodo. Si la tiroxina, que es la T3, que es la hormona tiroidea, o la T4 está hecha de yodo. ¿Listo? No, normalmente, bueno, hay algo muy importante, se llama alimentos bociogénicos, ¿sí? Que evitan la absorción del yodo, ¿sí? Entonces, normalmente el hipotiroidismo tiene bastantes problemas porque el hipotiroidismo disminuye la tasa metabólica basal y eso es lo que se relaciona con la obesidad o el sobrepeso en las mujeres. Normalmente cuando tienen hipotiroidismo, los hombres es difícil, los hombres casi no se da el exceso de peso ni hipotiroidismo, ¿listo? A eso se le llama bocio. En Colombia tenemos algo llamado bocio endémico, es una enfermedad autóctona de nosotros, o sea, todos los colombianos tenemos predisposición al bocio endémico y la única forma de evitarlo es consumiendo alimentos ricos en yodo. Como nuestros alimentos no son ricos en yodo, lo más fácil es ponerle yodo a un alimento que se consuma todos los días. Ese es la sal. ¿Listo? Bueno, ¿hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? ¿No? No, es que no tenemos alimentos fuentes de yodo. Pues nosotros no comemos algas, por ejemplo. Las algas son ricas en yodo, pero normalmente no están en la dieta. Entonces la idea es que ese mineral esté en un alimento como que haga parte de la canasta básica familiar. Profe, entonces, ¿cómo hacían antes? Pues cuando no existía como toda esa... Le sacaban esas tiroides. La cirugía, ¿ustedes saben desde qué años hay cirujanos en el mundo? Pero, o sea, ¿a todo el mundo no le daba entonces eso por no tener No necesariamente. Lo que pasa es que... O sea, hay predisposiciones. Exacto. Nosotros tenemos una predisposición al bocio endémico, que es el agrandamiento de la glándula tiroidea por deficiencia de yodo. ¿Deficiencia de yodo de dónde? De la misma dieta. ¿Listo? Alimentos, lo que pasa es que lo que a mí me explicaban una vez, porque yo también tenía una duda muy parecida, me decían que el aporte de nutrientes, por ejemplo, en los alimentos hasta 50 años es totalmente diferente al de hoy día. ¿Sí? Por ejemplo, les pongo un ejemplo, el aporte, por ejemplo, de potasio y fósforo que aportaba, por ejemplo, un aguacate, ¿sí? Hace 50 años no es lo mismo que aporta el aguacate de hoy, es mucho menos el aguacate de hoy. ¿Sí? Entonces yo asumo a tu pregunta que los alimentos, de por sí tenemos alimentos que tienen muy poquito yodo, ahorita tienen sí que menos, que tocó empezar a hacer políticas públicas que obligaran a fomentar eso. ¿Listo? Esto, si uno mira historiadores, mira cosas indígenas, eso pasaba mucho. En las comunidades indígenas, antes de que nos descubrieran, ¿sí? Pasaba mucho. ¿Sí? Y esto, pues, no es, lo único patológico de eso es que cuando se vuelve tan grande, genera dificultad respiratoria, de cúbito genera apnea, ¿sí? Apnea del sueño, ¿sí? Entonces hay que como extirparla. Ya. Las personas que restringen la sal por completo de su, No, pues vaya de su problema. dieta. Tiene que comer algo. Pero tiene que haber algo más que tenga yodo, ¿no? No, es que no puede ser solo la sal. Es que miren, lo que pasa es que el yodo tiene un problema. El yodo, como mineral en la naturaleza, chicos. Sí, ya te digo cuál es. Chicos, tengan cuidado con eso. El yodo, como mineral en la naturaleza, es radioactivo. ¿Sí? Como lo que les decía, el cobre es un metal. Que ¿por qué lo necesitamos? No sé, pero lo necesitamos en muy pequeñas cantidades. La necesidad de yodo es, mira, esos son 150 microgramos, o sea, es una cosa súper pequeña lo que necesitamos. Y normalmente, al ser un mineral tan radioactivo, en su forma, en su expresión encontrada en la naturaleza, pues en los alimentos como que no, los alimentos no ofrecen mucho ese mineral. ¿Se me explico? Y en Colombia tenemos esa predisposición al bocio endémico. En Europa no necesitan yodo, por ejemplo. Ellos no tienen esa predisposición al bocio. Bueno, en América del Norte, por ejemplo. ¿Existe como exceso de yodo o eso se sale con la vida?
No, normalmente el yodo se almacena en la glándula tiroidea, ¿sí? Y lo que pasa es que hay alimentos que, por ejemplo, como los cereales, las pepas, ellos son bociogénicos, inhiben la absorción de yodo. Entonces siempre hay una regulación una de otra. Pero sí se puede tener un suplemento de yodo. No se puede tener suplemento. Porque lo que te digo, hay que tener cuidado con eso porque el yodo es radioactivo. ¿Sí? De hecho, en cáncer usan yodo radioactivo para las quimioterapias, específicamente en vaciamiento de la glándula tiroidea. Entonces, cogen yodo. ¿Alguien aquí ha tenido un familiar con cáncer de tiroides? Si ustedes recuerdan, a ese familiar le pidieron estar aislado de la familia, creo que 15 días, porque le dan una pastilla de yodo puro, es yodo radioactivo, o sea, en su forma natural. Eso lo que hace es matar las células del sistema inmunológico y esa persona tiene que estar aislada para que no vaya a entrar ningún agente patógeno y haga un proceso de infección. Porque es muy radioactivo. Entonces le plantan una semillita de yodo radioactivo ahí al límite de la glándula para que mate esas células de la glándula tiroidea. ¿Que mata otras células? Sí, pero como las células que también están aquí, cartílagos, son más musculares que glandulares, pues se mueren más las glandulares que las musculares. ¿Listo? ¿Verdad? Mentira lo que les dije a sus familiares. Y se la vaciaron con yodo radioactivo. El azufre. Tenía clase en la mañana hoy a las 3. Pena menor por el teléfono. El azufre. Normalmente el azufre están los aminoácidos. ¿Dónde están los aminoácidos? En las proteínas. ¿Y las proteínas normalmente dónde están? En las carnes. ¿Sí? O sea, es difícil no tener una deficiencia de aminoácidos. Ahora, también hay proteínas, por ejemplo en las pepas. Hay proteínas en los frijoles, hay proteínas en las legumbres, en las lentejas, blanquillos, garbanzos, ¿sí? Hay proteína en pequeña medida en el cereal, en la avena, ¿sí? En el arroz, en pequeña medida, pero mayormente carnes y luego les siguen pepas y cereales. ¿Listo? Entonces, como son proteínas, si se acuerdan cuántos aminoácidos tenemos. ¿Cuántos? Todos, más o menos. 20. El que dijo 21 se hará el premio Nobel porque descubrió un nuevo aminoácido. Tenemos 20. De esos 20 aminoácidos reconocidos, no porque es que hay otros semi-aminoácidos como la taurina, la carnitina, bueno, que también le llaman semi-aminoácidos. Pero hay algunos aminoácidos que tienen dentro de su grupo amino tienen azufre. ¿Sí? Entonces nosotros sacamos el azufre de ese aminoácido. ¿Sí? La importancia del azufre realmente es funcionar para poder activar, por ejemplo, la función de la tiamina, la biotina y el ácido palmitádico, que son 3 vitaminas que vamos a ver ahorita en la sesión de las 7 de la noche. ¿Sí? Y es importante para el metabolismo del hígado y el riñón, obviamente porque el azufre, cuando nosotros comemos proteína, aparte de que eliminamos nitrógeno, el azufre es la parte que le da como ese yo, que les digo yo, como esa acidez a la orina, ¿sí? Tanto el nitrógeno como el azufre, ¿sí? Y lo excretamos a través de la orina. ¿Listo? Cobalto realmente es un micromineral de pues muy poca necesidad. Su principal importancia es que es la molécula principal para hacer la cobalamina, que es la vitamina B2, que la vamos a ver más adelante. Y vamos a ver las necesidades y la funcionalidad de la cobalamina, ¿sí? O la cianocobalamina. Normalmente el cobalto está en las proteínas de origen animal, pero unidas a la vitamina B2. Y solo está en las proteínas de origen animal. No encontramos en el lado. Entonces, de frente volvemos al tema de los vegetarianos, que no que les interesa tanto. Si se encuentra un vegano, un vegetariano, usted normalmente debe enviarle su inyección de vitamina B12. Porque no tiene de otro lado sacar. Normalmente la persona que es vegetariana, mes a mes, toma sus pastas de hierro y mensual o trimestral sus inyecciones de vitamina B12. No, complejo no tanto, solo vitamina B12. ¿Listo? Fuentes solo de origen animal, ¿sí? Hígado, riñones, ostras, almejas,
carne y de muy pequeña medida de leche. Pero la cantidad que ellos consumen con la leche no les da para tener los niveles de vitamina B12 necesarios. ¿Sí? Pues vamos a ver que la vitamina B12 es súper importante para los procesos de la ADN, pero también para generar la vaina de mielina en los miembros inferiores, ¿sí? En el sistema nervioso periférico. Su deficiencia puede asociarse a un factor intrínseco como el síndrome de malabsorción. Luego vamos a ver, ustedes ya vieron toda la parte de la fisiología del estómago, ¿cierto? Sí, más o menos, ¿cómo hacer células parietales? Exacto, un factor intrínseco para la absorción de la vitamina B12. Entonces, volvemos a lo mismo, si a un paciente le sacan el estómago, ¿sí? Ya sea con cáncer o una simple bariátrica, pues va a tener una deficiencia de este mineral y por ende de esta vitamina. ¿Se entiende que este mineral es el ladrillo para poder consumir esta vitamina? ¿Listo? Perfecto. Esa puede ser una pregunta de examen, ¿ves? Si yo les digo, ¿cuál es el mineral principal para la formación de vitamina B12? Cobalto. Cobalto. ¿Por qué la vitamina B12 se llama cianocobalamina? ¿Listo? ¿Qué más les puedo comentar de esta parte? Bueno, importante, concentraciones elevadas de cobalto inorgánico, es decir, el metal pesado, este es el metal orgánico, ¿listo? Del que yo les hablo que está normalmente en las carnes, es tóxico. Y los metales nunca salen del cuerpo. ¿Se han preguntado por qué? ¿Por qué? Transporta celular, ¿qué más? ¿Quién da más? El riñón no lo saca, ¿quién da más? Resulta que todos los metales, pesados o no, pero inorgánicos, normalmente se almacenan en el tejido adiposo. Entran ahí y no salen. No salen. Es decir, que la gente que se intoxica con mercurio se queda. La gente que se intoxica con plomo se queda. Pero plomo es metal, no plomo arsenia tampoco nunca sale del cuerpo, ¿sí? Y son gente que normalmente tiene que manejar los síntomas hasta que ya no se puede más, el hígado muere, ¿listo? Cuando hay intoxicaciones por metales pesados. Claro, toxicología es una materia muy hermosa, luego se van a dar cuenta. Profe, ¿y los huevos no tienen cobalto? Orgánico, en pequeña cantidad. Orgánico. O sea que las personas veganas pues si consumen huevo. Veganas no consumen huevos, para empezar. Ah, ¿no? Son los vegetarianos. Bueno, los vegetarianos. Que consumen huevos sí tienen como... Un poquitico más. Pero lo que pasa es que realmente la vitamina la vitamina B12 y el cobalto es más que todo como en vísceras. Profe, ¿cuál es el síntoma que el paciente intoxicado por cobalto? Se le cae el cabello, vómitos explosivos, ictericia, se le ponen amarillos los ojos, caída de las uñas, pero no caída de las uñas como le pasan a usted a las mujeres, cae toda la uña, o sea, toda la uña. Más o menos eso. No hay manera para evitar eso. O sea, No. se guarda en el tejido adiposo, ¿Quién pero se si queda? empiezas a bajar eso, Es que se queda, es como les digo, lo que pasa es que esos metales se almacenan en el tejido adiposo y si usted mira su composición corporal, todo es tejido adiposo, ¿sí? Entonces dependiendo de dónde más se concentren, así mayormente son los síntomas. Si se concentra más en el tejido visceral, pues empieza a afectar más los órganos del sistema digestivo. Si se acumula más en el tejido periférico, pues genera ataxias, por ejemplo, hiperreflexias, hemiparesias también. Si se acumula mucho en el tejido graso, por ejemplo, acá en la parte superior, puede generar convulsiones en algunos casos. Depende de eso. Cuando la toxicología se da cuenta. O sea, ¿cómo puede uno contrarrestar este virus? ¿Cuál es el, o sea, cómo es el estilo de vida de las personas? Manejar los síntomas. Mediante que Medicamentos para manejar los síntomas. Por ejemplo, cuando tú eres diabético, tú no tomas un medicamento que cura la diabetes, tú tomas un medicamento que regula el síntoma principal de la diabetes, que es el diabetes. ¿Por qué puedes tener que no te caes? ¿Que no qué? ¿Que no sea suicida? Normalmente, chicos, bueno, se van a dar cuenta de su clase de toxicología,
La intoxicación por metales pesados va a depender de dos cosas. Hay metales pesados que los podemos obtener a través de la dieta, como el mercurio, por ejemplo, el arsenio. Se me va este con el que se mató Romeo, supuestamente. Cianuro. Hay alimentos que son ricos en cianuro, por ejemplo, la cáscara de la manzana, de la pepa de la manzana, que rica en cianuro, pero pues nadie se come la pepa. Te intoxicas. Lo que pasa es que, voy a explicar una cosa. Cuando ustedes comen atún, chicos, cuando ustedes comen atún, ustedes comen mercurio, inevitablemente. Pero unas cosas tan pequeñas que ya hay estudios que dicen que pues, esas cantidades de mercurio son tolerables para el cuerpo, ¿sí? Y el cambio del tejido les permite que cierta parte del mercurio se vaya eliminando a través de los años, ¿sí? Cuando hay marea roja, la famosa marea roja, los niveles de mercurio en los peces es muy alto, tanto así que un consumo de pescado 2 veces a la semana durante esa marea roja te da toda la sintomatología para intoxicarte con mercurio, ¿sí? Entonces esa es una forma alimentaria y la otra son factores ambientales, ¿sí? Cuando a una mujer, por ejemplo, se le cae demasiado el cabello, pero ya una cosa de alopecia, o los hombres también, cuando los ojos se le ponen amarillentos de la nada, bueno, toda la sintomatología que hay por intoxicación por metales pesados, hay que evaluar si, por ejemplo, la pintura de la casa tiene plomo, si el maquillaje que usa la mujer es plomo, ¿sí? Si vive cerca de alguna fábrica que trabaje con aceite. Hay unas fábricas que trabajan con aceite. Entonces vivir cerca de eso genera factores ambientales. Entonces, tómenle foto a las tablas que les voy a mostrar aquí para que las tengan en cuenta, para que sepan más o menos los nutrientes que vimos aquí en la clase, su localización. IDR es ingesta diaria recomendada, es decir, lo que se recomienda. ¿Sí? Fuentes alimenticias y la posibilidad de una deficiencia. ¿Ya la tomaron? ¿Sí? CDR, ¿qué es? Yo la puedo explicar ahí que le digo por compañero. No, C, profe, no vi. Cedro ¿Dónde? rosado. C. CDR, esto es fósforo, 700 miligramos. Esto ya es. Cedro rosado. Esto es dietario. Eso es como el IR, pero ya eso es europeo, es lo mismo. Lo que pasa es que IR es ingesta diaria recomendada. CDR, la C no me acuerdo qué es, pero es dietaria recomendada. Sí, como diferente, son, por eso sí, es pregunté como la- Cantidades para una dieta recomendada. Aquí están los otros: magnesio, azufre, hierro, cobre, yodo, lo más importante. Yo les dije que los microminerales son 11, no lo voy a ver. Vamos a ver lo demás, más importancia médica. ¿Listo? Y una tablita muy linda de las deficiencias de esos microminerales, micro y macrominerales. Donde está el fósforo y donde está el calcio. ¿Listo? Profe, es por ejemplo, Mire, toda la pregunta que hizo Camilo. Que si todos escucharon la pregunta que hizo Camilo. Te llamas Camilo, ¿no? ¿Qué preguntó Camilo? yo pregunté que si el magnesio, es que no sé cómo se dice, gliconato, que si es bueno para la ansiedad o si eso es bueno. Lo que pasa es que el magnesio, yo no sé si los tendrían por acá. Mira, la deficiencia de magnesio genera irritabilidad, ¿sí? Nerviosismos, temblores, porque yo les decía que el fósforo y el calcio normalmente ¿dónde se guardaban? Huesos. Y el magnesio, en músculo. En huesos también, pero mayormente en músculo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo se los dije por acá? Voy a ver si me devuelvo rápido. ¿Sí? Mayormente en músculo. Lo que pasa es que el magnesio es infravalorado, ¿sí? Y el magnesio también es súper importante tanto para conducciones nerviosas, ¿sí? Pero también para contracciones musculares.
musculares. ¿Listo? Entonces, la deficiencia de magnesio genera nerviosismo, temblores, disfunción muscular, pérdida del control muscular, está más asociado como al músculo. Ahora, el magnesio también está asociado con el tema del buen sueño por lo mismo, ¿sí? Por disminuir tensiones nerviosas, disminuir nerviosismo, por eso la ansiedad. Pero, lo que pasa es que, ¿cómo te lo explico? Les voy a poner el ejemplo más claro, ¿sí? Mi caldito favorito es el Dr. Ah, o se los cuento a la otra clase, se los cuento más bien a la otra clase. No, es que. Bueno, pero si se los vuelvo a contar, me recuerda que ya se los conté para no hacer qué. Resulta, ustedes van a ver en la clase conmigo, dentro de 8 días, que el colesterol hace parte de los lípidos. ¿Sí? Conmigo ustedes van a tener clase de asimilación de proteínas, carbohidratos y grasas. Dentro de las grasas tenemos el colesterol. El colesterol es la molécula principal para la generación de hormonas sexuales. En las mujeres, estrógeno, y en los hombres, testosterona. Es decir, que si no hay colesterol adecuado, las mujeres no producen suficiente. ¿Y los hombres? Entonces, ahí sale mi influencer favorito, médico, anestesiólogo, que perdió la residencia de anestesiología y se tocó como intensivista. Y yo no sé, leyó lo que ya todo el mundo sabe, que el agua normal, que el colesterol hace parte de la producción de las hormonas sexuales, y sale a decir que si uno come chicharrón, produce más testosterona. Doctor Bante, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que hay gente, ¿sí?, muy lista, con mucho conocimiento académico y con mucho conocimiento para los negocios, que dice, bueno, si el colesterol produce hormonas sexuales, y hay hombres que necesitan más hormonas sexuales porque las cosas que más venden es belleza, todo asociado al sexo, ¿sí?, religión y fútbol, son las cosas que más venden, ¿sí? Entonces, como hay hombres, chicos y chicas, como hay hombres que necesitan más testosterona para tener mayor función sexual, mayor cabello, una voz más gruesa, ¿sí?, pues a él se le ocurrió decir que hay que comer chicharrón para mejorar la producción de testosterona en los hombres, ¿sí? Resulta y pasa que la testosterona es algo que usted ya viene predispuesto para, ¿sí? Porque si eso fuera así como él lo diría, como él lo dice, entonces nosotros por comer colesterol, que está en todos los animales, nos haríamos más peludos, ¿sí?, como los osos, ¿sí?, nos volveríamos con voces más gruesas, pero no, por más colesterol que yo coma, voy a tener la misma cantidad de testosterona y la misma virilidad, punto y se acabó. Entonces a alguien se le ocurrió que como el magnesio participa en la contracción muscular, más bien en la relajación muscular, no en la contracción, sino en la relajación muscular, y el peristaltismo del intestino delgado, ¿sí?, tiene que ver con una función muscular y nerviosa. A alguien se le ocurrió decir que si tomamos magnesio, se cura el estreñimiento, por ejemplo. O que si tomamos magnesio, disminuimos el nerviosismo. ¿Sí? Entonces, voy para allá. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo les aseguro que si yo me pudiera inventar una fibra que curara el estreñimiento de una manera fácil, me haría millonario, porque de 10 amigas que tengo, yo les digo que 8 tienen que ser estreñidas. Las mujeres son súper estreñidas, yo no sé qué les pasa. Piensan tanto, son tan complicadas, son tan politareas, tan multifacéticas, que se estresan en todo y terminan generando nerviosismo, todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, si eso funciona o no funciona, no hay suficiente evidencia científica para decir de que el consumo elevado de magnesio puede tener síntomas como ansiedad. Para eso, y la ansiedad tiene que ver con otros procesos. La gente que tiene ansiedad no toma magnesio. O ustedes van a ver un psiquiatra enviando magnesio. El psiquiatra envía fluoxetina, sertralina, quetiapina, ¿sí?, clonazepam, que son disminuidores de los GABA. Pero es porque, lo que les digo, como el magnesio tiene que ver con la parte muscular, ¿sí?,
Entonces, el peristaltismo perdón, de la motilidad intestinal parte de 3 cosas. 1, hidratación, buen consumo de agua. 2, motilidad. 3, conducción nerviosa. Y 4, aporte de fibra. Todas esas 4 cosas las necesitas bien cumplidas para poder curar el estreñimiento. ¿Sí? O sea, hay personas que toman buena agua, pero tienen estreñimiento. Entonces hay que ver cuánta fibra comen. Hay personas que toman buena agua, comen buena fibra, pero hay que ver qué tanta actividad física hacen. Porque el nervio tibial, ¿sí?, va hasta la última porción del intestino grueso. Entonces, la actividad física estimula la conducción nerviosa para que luego haya una movilidad peristáltica del intestino. Pero pues por vender uno dice, no, el magnesio lo cura todo. No importa que el man no esté tomando agua, no importa que no esté comiendo fibra, él dice que con magnesio se lo va a curar con magnesio. Pero hay que ver el factor, la etiología. ¿Listo? Bueno, chicos, vamos a hacer el descanso. Nos vamos a ver a las 4:05.